Que yo cuando voy a un sitio y veo a gente implicada, que realmente quiere aprender, que quiere hacer cosas, yo digo, esa gente vale, porque yo en la universidad era de las que me quedaba, preguntaba y eso, y al final luego tengo una escuela de estrategia online y vivo de mi negocio, o sea que algo habré hecho, ¿no? Hoy, en esta charla que vamos a hacer, en un formato similar, voy a hablar con dos empresas que les voy a hacer muchas preguntas porque me interesa mucho, me encanta el mundo tecnológico. Yo soy 100% digital. Yo, mi escuela online es todo, o sea, online, básicamente. Entonces, a mí todo el mundo digital, todo lo que puedas hacer en remoto, trabajar desde donde quieras, moverte con flexibilidad y todo eso me parece muy potente. Entonces, las empresas tecnológicas me parecen súper interesantes, porque creo que es un formato que nos da mucha flexibilidad, que nos permite vivir esa vida nómada que mola mucho. Yo estuve 2 meses viviendo en Cancún, ahí en el Caribe, y mola cuando puedes trabajar viviendo experiencias de todo tipo y tu negocio sigue funcionando porque está en un ordenador. Entonces, estas dos empresas tecnológicas son muy potentes y han hecho cosas muy innovadoras. Y creo que pueden inspirar mucho para hacer cosas diferentes, para cuestionarnos lo que hay hecho, para romper lo establecido y hacer esa disrupción de ir un paso más allá y plantear nuevas propuestas totalmente diferentes a lo que existe. En este caso, vamos a hablar con Fernando Rodríguez, que es el actual responsable de desarrollo de negocio de la plataforma Bizum, con los conceptos de pagos más surrealistas y más de 21 millones de usuarios de Bizum. ¿Quién de aquí tiene Bizum? Yo creo que casi todos utilizáis Bizum. Hoy en día se ha vuelto como el WhatsApp. Ahora vas a un bar y es como, bueno, pagamos todos con Bizum, uno paga la cuenta y los demás te pagan o te la dejan a deber porque te iban a pagar por Bizum. Y entonces creo que es muy interesante que conozcamos de dónde viene esta idea, cómo nace este modelo de negocio y cómo se plantearon eso. Y para ello, pues está como invitado a esta mesa redonda Fernando Rodríguez, que es un placer tenerte por aquí. Un aplauso. Ponte por donde quieras. Y luego hay otro hombre que yo cuando vi esto dije, a mí esta aplicación me interesa. Porque, claro, yo vi que cuando vas a un hotel, ¿a quién no le ha pasado que, por ejemplo, sale de fiesta, alquila un hotel y tienes que dejarlo a las 12 de la mañana? Pues entonces, ¿para qué te ha servido el hotel si has llegado a las 8 y te vas a las 12? Pues esto también pasaba con los empresarios que iban a una ciudad y a lo mejor tienen que hacer algo allí, pero no van a usar toda la noche. A lo mejor simplemente necesitan ducharse. Entonces, aquí Guillermo Gaspar creó By Hours. Después de ser la 4ª generación de hoteles, ¿vale? de hoteleros de la familia, Guillermo lo que hizo fue crear una aplicación en la que tú puedes reservar un hotel solo las horas que lo vas a usar. Entonces aquí cuestionó la forma tradicional de usar los hoteles y fueron un paso más allá. Y hoy nos va a contar cómo hicieron esto, de qué manera, y yo le voy a hacer un montón de preguntas para que sepamos todo lo que hay detrás. Así que, Guillermo, ¿puedes subir? Un fuerte aplauso para él. Gracias. Aquí, ¿eh? Sí. Y bueno, yo voy a ir preguntando a cada uno para que me vayan contando todo el mejunje que hay aquí detrás de estas ideas tan innovadoras. Voy a empezar por Bizum. Venga. ¿Cómo surgió la idea? O sea, ¿y qué necesidad a qué necesidad estaba respondiendo esa idea? O sea, ¿cómo dice una persona, voy a crear un Bizum para pagar? Bueno, buenos días a todos. La verdad que cuando surgió la idea de Bizum, sobre todo lo que se quería pensar es en trabajar una solución puramente basada en el móvil. Sabemos que hoy en día pues, los bancos cada vez
ofrecen unos servicios que están mucho más centrados en canales remotos, pues las oficinas se están cerrando y sobre todo lo que se estaba buscando es potenciar la digitalización de los pagos, ¿no? Entonces, pues cuando llegó el momento de, bueno, con todas estas ideas que tenemos en la cabeza, sabemos que las aplicaciones cada vez son más importantes, que hay que ubicar a las entidades financieras en otro espectro que en aquel momento pues no estaban. Sabemos que los bancos pues no siempre han tenido la mejor reputación dentro del sector, pues dentro de la sociedad. Pues se pensó en crear una marca que sobre todo pudiera tener una asociación directa pues con algo fresco, innovador, y sobre todo muy pensado para la gente joven, ¿no? que son aquellos en los que los bancos quizás no han podido competir de una forma, yo no sé cómo decirlo, de igual a igual, ¿no? Con las grandes tecnológicas. Pues hoy en día todos usamos WhatsApp, todos usamos pues dispositivos Apple, Google. El problema es que los bancos no tenían esa misma visión, ¿no? Eran pues, más un sector que quizás se había quedado muy tradicional, y era dar respuesta a esa digamos, digitalización de la economía cuando se pensó en crear una marca que se pudiera acoplar de una forma pues, por encima de los bancos, pero que respondiera a una necesidad que estaba incluida dentro de los propios bancos por crear un servicio mucho más fresco, ¿no? Creo que después de, como decías, ¿no? Después de 6 años, pues, con 22 millones de usuarios, pues eso lo hemos conseguido. Y ahora, pues, cuando ya pensamos en Bizum, ya no pensamos solamente en lo que es la marca, ¿no? Antes también decía Andrea lo mismo, ya es directamente lo que es hacer un Bizum ya ha trascendido lo que es la propia compañía, ya se ha verbalizado la forma de trabajar, y seguramente que eso no hubiera sucedido si se hubiera elegido otro nombre. Cuando se pensó qué tipos de nombres le podíamos poner al servicio, fueron tan raros como Pagando con 2 Gs, Tip-Tap o Cuento. O sea, hubiese sido muy raro, ¿no? El hacer un cuento o el hacer un Tip-Tap. No sabemos muy bien si hubiera funcionado igual de bien, pero sí que se pensó sobre todo en eso, en tener un posicionamiento mucho más cerca de la gente joven y en que pudiera estar presente en el día a día a la hora de resolver un pago basado en el móvil. Eso es como el papel albal, que en verdad es papel de aluminio, pero todo el mundo recuerda el papel albal. Efectivamente. Y en vuestro caso, ¿de dónde surge esa idea y qué necesidad veíais que había que satisfacer? Pues empezando por el final, nosotros intentamos introducir el concepto del pago por uso en el sector hotelero, lo que llaman el pay-per-use, que está tan introducido en otros sectores, y lo que nos propusimos en su momento es intentar facilitar o flexionalizar mucho más la manera en la que se reserva un hotel. Hay algo estándar, que es que el check-in siempre se tiene que hacer a partir de las 2 de la tarde y el check-out siempre, como tú decías, antes de las 12 de la mañana. Y queríamos romper con esa norma, ¿no? ¿Cómo surge? Pues surge de 2 fundadores, yo y mi socio Cristian. Cristian tiene un perfil mucho más tecnológico, mucho más marketingiano, no tan cercano al sector hotelero, y él quería hablar con un hotelero, en este caso me contactó a mí, y yo estaba trabajando en el sector hotelero, y la pregunta fue muy sencilla y fue esa: digo, ¿por qué la estancia mínima en un hotel son 24 horas y de hecho son 22? Porque entre el check-in y el check-out hay 2 horas que gana el hotelero, ¿no? Y la verdad que me lo quedé mirando y me dio mucha rabia porque conozco el sector hotelero, lo conozco muy bien, y me di cuenta que una persona que no tenía nada de conocimiento del sector me estaba haciendo una pregunta y una oportunidad que tenía sentido. Es decir, no había ninguna excusa razonable por parte del sector hotelero para el no ofrecer eso, lo que ahora llamamos la microestancia, que son esas 3, 6 o 12 horas de hotel, donde también hay un valor añadido que es decidir la hora del check-in. Y, bueno, esto es un poco una pregunta porque, claro, vemos empresas tecnológicas que en principio se ven que requieren inversión para arrancar, que no es algo que tú puedas hacer en tu casa fácilmente, pero en el caso de cada uno, ¿qué formación teníais en ese sector? En tu caso ya tenías experiencia en el tema hotelero, pero ¿te habías formado en temas relacionados con eso o era...? Sí, yo la verdad es que vengo del sector hotelero y mi formación profesional es hotelera, pero académica es financiera económica. Entonces, mi perfil es mucho más económico hotelero y para mí fue relativamente sencillo lo que fue aportar en lo que tú ahora dices, ¿no? En todos los aspectos financieros del inicio de la compañía, pues mi formación también lo tiene, y evidentemente centrarme en la relación con el hotelero.
inversor y hotelero. Y mi socio se centró mucho en la relación o en la importancia que tiene el usuario, es decir, cómo captamos la demanda, que haya usuario que quiera transaccionar, y luego la tecnología, porque al final somos, bueno, los dos somos empresas puramente tecnológicas, nacidas ya tecnológicas, y si bien al final, en mi caso o en el suyo, hay dinero o en el mío hay una habitación, nuestro producto realmente es la tecnología. Por lo tanto, yo me aproveché de mi conocimiento del sector hotelero y económico-financiero y mi socio más del marketingiano y tecnológico. Bueno, en mi caso yo soy ingeniero, antes había hecho consultoría y la verdad que no tenía ni idea de eso, cómo crear una empresa de cero, ¿no? Así que cuando entré en Bizum fue una sensación cuando me incorporé al proyecto fue una sensación de un MBA, porque fue desde la validación de la idea, conceptualización, definir el modelo de negocio, convencer a los accionistas, que los accionistas de Bizum son las propias entidades financieras, ¿no? Y cómo construir de forma conjunta todo ese sector, toda esa colaboración, ¿no? de competisocios, que se hace un poco raro, ¿no? que distintos actores que están en el mismo sector pero que no tienen nada en común, más que ofrecen los mismos servicios, colaboren entre ellos para ofrecer una solución que no estaba bien resuelta en el mercado en ese momento, ¿no? Yo había tenido una experiencia también previa dentro del mundo de consultoría de crear una solución que se llamaba YAP, que no sé si alguno de vosotros la conocéis, fue, digamos, el germen de Bizum. Fue una colaboración entre CaixaBank, Telefónica y Santander, que precisamente venía a resolver una cosa muy parecida a Bizum, pues una aplicación móvil que pudiera enviar pagos entre personas. La diferencia es que había que cargar un saldo previo para poder hacer ese envío, ¿no? Y al final pues no funcionó. Pues fue un aprendizaje también para mí, a pesar de que hubieran apuestas muy grandes, ¿no? por parte de empresas relevantes para montar el servicio, pues no llegó a triunfar, ¿no? Entonces te das cuenta muchas veces dentro de ese proceso que digo yo de MBA, pues el aprendizaje que supone el entender bien el mercado en el momento en el que tienes que lanzar el servicio, saber vender muy bien y explicar muy bien el servicio, que son cuestiones que, aunque ahora mismo pues, se den muy por asumidas, pues no es fácil, ¿no? El conseguir que encaje una marca dentro de un sector muy concreto como son los pagos móviles, el que la gente lo interiorice como algo suyo y sobre todo porque el servicio ha funcionado gracias al boca a oreja. Es decir, no hemos invertido mucho dinero en marketing, ha sido pues estar en el momento adecuado, que la gente viera el valor y que se vendieran el servicio los usuarios entre ellos. Eso ha sido lo fundamental, ¿no? Con esto que llamamos del efecto viral, pues que efectivamente pues que los grupos de amigos se fueron recomendando Bizum y al ser un servicio que no sirve si tu entorno no lo utiliza, ha sido fundamental ese efecto red para llegar al momento en el que estamos ahora. Y, a mí me surge la duda, porque yo pienso en Apple y todo esto se ha hecho en un garaje, y digo, ¿quién creó eso y dónde? ¿Cuántos eran? ¿Era una persona, dos? O sea, para que se vea como el lado menos corporativo, en el sentido de yo quiero montar un negocio tecnológico. ¿Cómo nace eso? O sea, ¿de dónde nace? Nuestros socios son distintos, ¿no? No son los inversores al uso donde hemos tenido que hacer rondas de financiación, buscar capital. Digamos que ya había cierto interés, ¿no? por parte del sector financiero de poder tener una mayor competencia en servicios digitales. Y entonces fue casi pues, una necesidad de convencer a los actores adecuados de que entraran, ¿no? Fue un hito en el sector financiero. ¿Pero quiénes iban? ¿Quiénes iban a hablar con los bancos? ¿Una pues persona, dos, había tres? Había un equipo al principio del proyecto pues, que iba pues, casi banco por banco. ¿Pero eran informáticos? Vendiendo. ¿Era gente...? Gente más de negocio, gente más donde la necesidad estaba clara, donde la apuesta estaba clara y donde lo que había que hacer era convencer. O sea, era gente que ya tenía empresas y que estaban invirtiendo en el desarrollo de ese tipo de tecnología. Eso es, digamos que había un equipo de consultores junto con una empresa tecnológica que ya venía a resolver gran parte de lo que sucede hoy en día en los pagos, pero con tarjeta, ¿no? Entonces, Bizum lo que viene es a ofrecer el pago pues, directamente con la cuenta y fue pues, convencer. Fue un hito porque al final
27 bancos participaron del proyecto desde el principio, es decir, se consiguió convencer a los 27 bancos más importantes del país para que apostaran por algo de crear una marca desde cero, y fue lo que estamos comentando, ¿no? Pues fue llamar puerta por puerta, venderles el proyecto. Pues muchos al principio pues dudaban, ¿no?, de que esto tuviera tirón, y al fin y al cabo pues fue casi pues, el momentum de conseguir el mundo de los pagos digitales. Y algunos, pues obviamente, pues no todo el mundo entró igual de convencido, pues algunos estaban, pues bueno, ya que el vecino está, yo no me quiero quedar fuera, voy a ver qué pasa si me quedo aquí, y luego ya iré viendo con el tiempo, pues si sale bien, pues bien, y si sale mal, pues bueno, ya me retiraré discretamente. Que por cierto, yo estoy en la pecera amarilla haciendo un taller de vender tu idea, que ahora después empieza otra vez. Bueno, y en vuestro caso, ¿cómo se construye eso? O sea, ¿os juntáis los dos? ¿Y cómo se arma? Porque a mí me gusta como que la gente vea el lado tangible, no el lado de, vale, creamos una aplicación, pero es como, ¿cómo creamos una aplicación? ¿A quién contactamos? ¿Lo hace tu socio? ¿Cogisteis indios que estaban haciendo aplicaciones? Casi. O sea, un poco cómo se arranca eso y cómo se le da difusión. Nosotros empezó en esa conversación que podría pasarle a cualquiera ahora en el café, es decir, dos personas que no se conocían de nada. A mí me contactó Cristian por LinkedIn, yo lo recibí porque estaba abierto a nuevas ideas. En una conversación donde me hizo esas preguntas inquietas, vi una persona con la que yo creía que me podía entender, si bien, ya te digo, no nos conocíamos de nada. Y después de estar 2 horas hablando del por qué el sector hotelero no ofrecía eso, yo me levanté y le dije, oye, paremos un momento. Y le dije, le puse la mano. Porque habíais quedado ya. Habíamos quedado, sí, me vino a ver al despacho, tuvimos una conversación, una persona que conocía, y cuando llevábamos 2 horas dije, a ver, para. Digo, le di la mano, le dije, ¿50-50? Y no habíamos hablado de nada, no nos conocíamos de nada. Él me dio la mano, me dijo 50, sí, 50-50. Le digo, bueno, pues vamos a empezar a repartirnos un poco. Muchas más conversaciones subieron después, pero había ahí un pacto que nos teníamos que dejar claro desde el principio, pues que íbamos a mitad. Y en el que yo ofrecía mi conocimiento en el sector hotelero, financiero, corporativo, y él se encargaba más del tema digital. Entonces, la empresa la fundamos. Bueno, la empresa en realidad arranca de esa conversación, 2 personas, y como tú bien dices, había que hacer una web. Y él no es desarrollador, yo tampoco. Y entonces nos fuimos a hablar con una empresa de desarrollo de Barcelona, que lo estaban haciendo muy bien, pero tampoco teníamos dinero. Entonces yo les convencí de que a cambio de un 10% de la compañía, ellos desarrollarían todo el inicio de la página web, de la plataforma que el hotelero utiliza, a cambio de un 10%. Por lo tanto, les cedimos, Cristian y yo le cedimos un 10 entre los dos, 5-5, a esta empresa. Y luego, posteriormente, entró otro socio con otro 10%, que era todo el branding, la comunicación, el marketing. O sea, buscasteis empresas externas que lo pudiesen hacer a cambio de un porcentaje. Exacto. Entonces, al principio, la constitución de la sociedad en el notario, al cabo de 9 meses, que durante 9 meses estuvimos trabajando bastante sin tener nada firmado, algo que no recomiendo, pero que pasó bien y se respetó, y hasta el día de hoy somos grandes amigos y seguimos siendo amigos y socios, pero el tema fue que 40 Cristian, 40 yo, 10 una empresa tecnológica y 10 una empresa de branding. Y así como fue como empezamos. Yo digo muchas veces que se habla mucho del media for equity, que es pues, ceder publicidad a cambio de acciones de la compañía. Nosotros lo que hicimos fue más un work for equity, es decir, que había gente, los desarrolladores, que pusieron horas de su tiempo, no dinero, pero que al final es dinero. Entonces, hora de su tiempo a cambio de unas acciones de la compañía. ¿Y habéis recibido algún tipo de subvención? Subvención, si entendemos como subvención pública, ¿vale? Dinero, financiación, nosotros hemos recibido bastante. Bueno, bastante hoy en día, depende con qué compares, ¿no? Pero hemos recibido 14 millones de euros de financiación de fondos terceros. Privados. Exacto, de fondos privados. Sí que es cierto que hemos recibido subvenciones, cuando entendemos como subvención público, hemos recibido de ENISA, que creo que muchas de las startups participan de ENISA, que es una ayuda del Estado, y luego en nuestro caso concreto de Emprendetur, que es como un ENISA, pero enfocado a empresas del turismo. Entonces sí que nos aprovechamos, creo que todos, de cuando hay subvenciones, pero bueno, es una subvención, más que subvención, es un dinero que tienes que devolver, o sea, que es un préstamo, subvenciona así dinero para ti, no hemos recibido nada.
¿Y en vuestro caso, recibisteis algún tipo de subvención? Bueno, en este caso eran varios socios. Claro, en nuestro caso eran los socios los que apostaron por montar la sociedad, y luego lo que sí que hemos tratado de, con algunos proyectos, sobre todo ahora con los fondos Generation de la Unión Europea, sí que algunos proyectos los hemos presentado, pero no hemos tenido la suerte de que nos consideran ninguna subvención. ¿Y qué acciones habéis hecho de cara a captar usuarios? Bueno, en vuestro caso has comentado que todo ha sido boca a boca, pero algo habréis hecho, o sea, aunque sea un perfil en una red social, algo. Entonces, un poco saber cada uno qué acciones habéis hecho para darle difusión, para captar gente, para tener ese alcance de que haya usuarios que usen la aplicación, porque al final si tienes una web o tienes una aplicación que no ve nadie, que está ahí invisible, pues no vale de nada. Yo puedo construir la mejor web o la mejor app, pero si no tiene gente, pues no sirve. Además, eso está demostrado porque WhatsApp, por ejemplo, hay muchas aplicaciones mejores que WhatsApp, 1000 veces en mensajería, pero claro, no tienen gente. En vuestro caso, ¿cómo lo habéis hecho para captar esa gente? Nosotros teníamos una peculiaridad y una dificultad inicial de que creamos un producto de nuevo. Es decir, no teníamos que dar a conocer un producto que ya existía. Si tú vendes zapatos o vendes algún producto que ya existe, tienes que dar a conocer una marca. En nuestro caso, primero había que dar la conciencia de que la gente sepa que si tú estás en un aeropuerto y tienes 5 horas de escala, puedes reservar 3 horas de hotel al lado del aeropuerto. Eso la gente no sabe ni que existe el producto. Y posteriormente dar a conocer la marca, que lleguen a tu marca. A partir de aquí hemos hecho desde campañas de televisión con Mediaset, que es accionista de la compañía, hemos hecho evidentemente y hacemos muchísimas redes sociales, boca a oreja, es decir, ahí la estrategia de marketing te diría que prácticamente siempre es la misma. Y luego lo que intentamos es ser un poco canallas o un poco atrevidos, como a mí me encanta Vicio, la charla que hemos tenido al principio, que creo que es muy atrevido en todo su marketing. A nosotros también nos ha gustado siempre, y así como anécdota, hubo una que nos fue muy bien, muy barata e increíble en cuanto a awareness, que fue en el momento de máximo problema que hubo de la independencia de Cataluña, donde pues, el Puigdemont y el Rajoy se estaban peleando, discutiendo, y toda España estaba pendiente de lo que estaba pasando. Pues hicimos algo tan sencillo como poner una página entera en un diario de tirada nacional, en este caso fue El País, y invitábamos a Rajoy y a Puigdemont en una página entera pues a que puedan resolver sus problemas en una habitación de hotel 3, 6 o 12 horas, o sea, ligando un poco nuestro producto. Y de ahí lo que conseguimos fue que salió a prensa, salió el ruido, pues lo hace más, el boca a oreja sale de ahí, y conseguimos, la verdad es que muy buen resultado. En nuestro caso, la verdad que hemos ido evolucionando, ¿no? Porque el servicio al principio pues, era algo muy discreto. De hecho, se escogió, nuestro primer color fue el gris, para que no se asociara con ningún banco y porque en el fondo es el más discreto, ¿no? Luego, la verdad que hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo. Sí que le hemos ido dando mucho más peso a nuestras redes sociales. Entendemos que Bizum, al convertirse en un servicio pues, muy popular, pues las redes sociales pues, era un elemento en el que teníamos que estar, ¿no? Hemos ido cambiando sobre todo de qué tipo de mensajes dábamos en las redes sociales. Al principio pues, era todo muy neutro, no hacíamos ningún tipo de ruido. Ahora sí que yo creo que estamos haciendo mucho más por interactuar con los usuarios dentro de las redes sociales, ¿no? De hecho, una de las cosas que sucede habitualmente, por ejemplo, cuando se cae WhatsApp, pues Bizum acaba siendo trending topic porque la gente dice que no me funciona WhatsApp, cualquier cosa por Bizum, ¿no? Entonces lo que están buscando es que le envíes un Bizum para mandarle un mensaje asociado dentro del texto que tenemos. Y con ese tipo de cosas nos dimos cuenta del valor de la popularidad que tiene la marca y de cómo podíamos aprovechar las redes sociales. Sería curioso, se cae internet y te manda un mensaje con €1, hola, ¿me devuelves €1, hola? Eso es, sí, y luego nos ha llegado mucha gente, tenemos un buzón donde la gente nos escribe pues, de incidencias y cualquier tipo de idea que se le pasan por la cabeza, y nos han llegado a decir eso, que gracias a Bizum que habían encontrado el amor de su vida. Yo entiendo que Bizum muchas veces se utiliza para mensajería. Para ligar también, ¿Sí? porque necesitas la gente el teléfono. Liga por Bizum. No sé si liga por Bizum, sino que necesita el teléfono para mandar un Bizum, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues ya encadenas una cosa con otra.
Pero sí que es cierto que el hecho de, por ejemplo, antes no teníamos Instagram, pues pensábamos que no era una red social para Bizum, era un servicio pues donde teníamos que tener un humor muy blanco porque teníamos que adaptarnos a los mensajes de la banca, es decir, no podíamos hacer nada que se rompiera mucho de ahí. Y yo creo que cada vez hemos ido desarrollando una identidad mucho más propia, con una coexistencia, obviamente, que depende mucho de los bancos, pero sí con una línea ya casi pues nuestra, donde apostamos por nuevos mensajes, apostamos por ya no solo el si llevas móvil llevas dinero, es decir, ya es una cosa mucho más rica, donde Bizum yo creo que tiene muchos más matices. De hecho, también nos hemos abierto perfil en TikTok, no me digas que publicamos, pero sé que también hacemos sobre todo temas de inclusión, de educación financiera. Sobre todo entendemos que el hecho de que de cuanto antes, ¿no? Pues, las nuevas generaciones entiendan a relacionarse con el dinero, porque ahora ya todo pasa por lo digital, ya el dinero físico cada vez se ve menos, ¿no? Pues cuanto antes empiecen a entender, a relacionarse con el dinero, a saber pues, ciertos conceptos, ¿no? Que irán siendo necesarios durante toda su vida, ¿no? Cosas como, que son tan aburridas como planes de pensiones, hipotecas, todo ese tipo de cosas. Es importante saber cómo funciona un interés, cómo funciona luego pues, un descubierto, todo ese tipo de cosas que, aunque parezcan muy aburridas, son las que van a necesitar de cara al futuro para poder manejarte también con tu entidad financiera y saber perfectamente, pues, oye, el riesgo que supone que inviertas en una criptomoneda frente a un fondo que es soberano de un país donde los riesgos son distintos, ¿no? Son ese tipo de cosas donde yo creo que también es importante que nos posicionemos, porque nos ponen un lugar importante de cara a la educación financiera que tienen en el futuro las generaciones más jóvenes. Fíjate, lo considero, me ha llamado la atención que digas que la gente utiliza Bizum para ligar, porque es curioso, porque claro, cuando tú seguramente has explicado qué es Buy Hours, que dices hoteles por horas, el 90% piensa que es para ligar. O para acciones o para algo. oscuras. En cambio, no. En cambio, cuando empiezas Bizum, que es una empresa, al final la gente lo utiliza para ligar y nadie piensa en eso. O sea, me pasa totalmente lo opuesto a mí. Yo tengo mucho cliente de negocios, pero todo el mundo piensa que es para otra cosa. Entonces, es curioso, me llama la atención quizás haya algo para hacer conjuntamente con Bizum. A mí el Bizum más divertido que me han mandado fue mi padre, que me puso, ahora me mandó 1 euro y me puso, ahora me lo devuelves. Porque lo estaba probando y digo, ¿pero qué mensaje es este? Me mandas 1 euro, ahora me lo devuelves, ponía. O sea, yo creo que los bancos, que eso no sé muy bien cómo lo hacéis en Buy Hours, pero los bancos tienen que cambiar mucho su lenguaje. Tienen que adaptarse a un tipo de lenguaje totalmente fresco, diferente, marcar un poco esa diferencia. Igual que ahora hay compañías telefónicas que usan un mensaje que yo creo que me han copiado, porque yo lo dije en un podcast, que era burlarte de llamar a la hora de la siesta y hacer ese juego de ahora hemos puesto a nuestros agentes a hacer crucigramas a la hora de la siesta para que no te llamen, ¿no? Y yo creo que va más por ahí también el propio banco, que se considera como una entidad seria, como muy formal. Entonces, ¿cómo trasladáis, por un lado, en Bizum ese mensaje fresco? Y luego, te voy a preguntar a ti, ¿qué tipo de lenguaje usáis vosotros? Bueno, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque en el fondo el servicio siempre se comercializa por el banco, ¿no? Entonces, sí que todo lo que hacemos, tenemos unos grupos de trabajo con las entidades, es decir, hay un grupo de marketing donde nos reunimos con representantes de marketing de las entidades. Entonces, solemos trabajar con una agencia. La agencia, obviamente, pues sí que suele aportar a veces un puntito un poco más gamberro, ¿no? Que sobre todo pues, pueda provocar que la gente luego hable de la campaña, que es fundamental, ¿no? La atención hoy en día. Todo el mundo recuerda el pato Willy O sea, el pato Willy lo recuerda todo el mundo. Claro, es decir, que la atención hoy en día es uno de los activos más caros que hay. Hoy en día estás tan expuesto a múltiples estímulos que es difícil que la gente repare en ti durante mucho tiempo. Entonces, lo que solemos hacer es trabajar de la mano, sobre todo, pues la agencia lo que suele hacer es presentar pues, una idea un poco más transgresora, donde quizás ese mensaje pues, acaba siendo, se acaba descartando, pero sobre todo para que entre luego la idea intermedia, que es la que luego suele ganar, para que luego acabe puliendo y llegue a tener pues, un mensaje que queremos que cale, ¿no? Que queremos que sea, de hecho, algunas de las campañas que hemos hecho muy frescas pues, son con una estética así como ochentera, unos vídeos así como muy locos, videoclips de los 80, que han generado que luego pues, con una persona quizás que llame mucho la atención, que baile así como raro,
y que nos ayude pues, a que cale mucho más el mensaje que queremos, ¿no? Porque es cierto que, pues, obviamente, pues, la forma de comunicar que tienen los bancos, pues, de vender hipotecas o de vender préstamos o de vender este tipo de cosas, pues se queda un poco corto, yo creo, para la entidad que tiene Bizum y para lo que representa hoy en día en la sociedad. A mí, por ejemplo, me encanta que mi banco, cuando me hacen un cargo, me manda mensajes de cara de esta de espanto de WhatsApp, con los iconos estos de... Y me encanta porque cuando recibo el mensaje me parece ese punto divertido que dices, es un banco, pero puede tener ese humor, puede ser cercano. Yo es que soy muy pro gamberrismo. O sea... Yo estoy de acuerdo, pero escuchando a Fernando me doy cuenta que tenemos, o sea, el producto hay muchas similitudes, muchísimas. Y a nosotros nos gusta ser gamberros, nos gusta ser atrevidos, pero al final, lo mismo que le puede pasar a él, al final tenemos la colaboración, en su caso de la banca y en mi caso del sector hotelero. Es decir, yo estoy vendiendo un producto que en realidad no es mío, o a través de alguien que no es mío. Entonces, tanto la banca como creo que el sector hotelero es un sector tradicional, mucho más clásico, mucho más prudente en según qué cosas, y más cuando hablas de cadenas internacionales como puede ser un Marriott, un Intercontinental, un Hilton, un Accor, que cuidan muy mucho la marca. Entonces, claro, yo tengo que ir con mucho cuidado, porque yo me puedo intentar atrever en mis mensajes de comunicación, pero ojo, porque si mi partner entiende que me he excedido, me va a cortar las alas y me va a quitar el producto. Entonces, hay que jugar un poco a ser atrevido, pero con mucho cuidado, porque te pones en riesgo, al final, tu producto y tu marca. Entonces, nosotros intentamos eso. También tenemos ese guiño, ¿no?, hacia lo que todo el mundo piensa cuando hablas de hotel por horas, pero que nosotros insistimos en que no lo podría ser un mensaje de marketing. Sí, pero fíjate, ¿estás pensando en alquilar? Sí, no, pero hemos hecho muchas bromas, pero te repito, si el hotelero ve que nos excedemos o entramos demasiado en ese tipo de usuario, nos cerrará, porque el hotelero lo que no quiere es que se llene el hotel, pues, de un tipo de cliente... No, pero no es que vaya ese tipo de cliente, sino que el mensaje sea el parodiar esa situación. Como la gente piensa de nosotros, que somos un hotel por horas para hacer cosas que no pueden ver los niños, pero no sé, como algo así, ¿no? Y jugamos, Jugar con eso. Jugamos mucho con eso, pero como te digo, hay que ir con mucho cuidado, porque si nuestro partner se enfada o se molesta o entiende que nos hemos excedido, al final dependemos de él. Entonces jugamos, y nos gusta, y siempre en las reuniones de marketing, pues hay el que frena, hay el que empuja más y al final... Yo soy de las que empujan. A mí me encanta el humor y yo pienso que una de las cosas más importantes que se tienen pocas veces en cuenta es que a la hora de vender, si tú haces que una persona se ría y que cuando lea tu web e interactúe con tu aplicación, lo que sea, le saques una sonrisa, realmente está mucho más cerca de la venta, porque le estás produciendo una sensación agradable. Pero fíjate, te voy a poner un ejemplo. Que a nivel de conversión, de negocio, puramente, corto plazo, ¿qué pasa si Vallagües llega mañana a un acuerdo con Tinder? A nivel de conversión es espectacular. Pero claro, cada vez que hay un match en Tinder, tú puedes decir, oye, perdonad... Una oferta de Vallagües. No, podéis quedar en un bar, podéis quedar donde queráis, pero hay una opción un poco más elegante que puede ser... Claro, es decir, ahí yo me cargo el producto. O sea, a nivel de conversión podría ser espectacular, pero me cargo el producto. Pues hay que crear un Vallagües Tinder. No, porque depende del hotelero. By Tinder Hours. No, porque al final hay un hotel. Y lo que tiene que haber en el hotel al final es cuidar. Y bueno, luego, pues con pensiones. Lo haces con pensiones de... Te dejo que lo hagas tú, porque va a ser complicado. En vez de con hotel, con pensión. Pensión Vallagües. Ya está claro. Vallagües es formal, nosotros no. Fíjate que el negocio de los hoteles por horas ha existido toda la vida. Lo que pasa es que eran hoteles, pensiones, moteles, hoteles de carretera, y nosotros nos queremos alejar, ahora hablando en serio, totalmente de esa percepción. Porque lo que más vendemos, el que más vende es un hotel al lado del aeropuerto de Madrid. Y es mucha gente que tiene el aeropuerto, de escalas, de antes, después, de vuelos, y al final ese es nuestro objetivo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer preguntas, que me comentan por aquí para dejaros micro para que podáis preguntar. Por allí, ¿hay un chico? Bueno, mi pregunta es para los dos, para saber si conocéis más o menos la cifra de,
por ejemplo, Bizum por hora o Bizum al año, o de reservas de buy hour por hora, por año, que se hacen al momento. Es decir, 50.000 Bizum por minuto. Por ejemplo, ahí fuera seguro que hay 1.000 ahora mismo. Bueno, pues, Esta pregunta es un poco una putada, porque me va a dejar en ridículo. Porque ahí hay millones. Yo voy poquito a poco. Si cuentas los minutos que está la gente en los hoteles, a lo by mejor minutes. ganas. By minutes. Voy a hacer la conversión minutes. rápida ahora, vale. bueno, pues la verdad que, los Bizums que puede haber al año, este año esperamos que haya 800 millones de Bizums, ¿no? Madre mía, Luego cuando te pones a hacer el Bizum por segundo, que cuando hacemos alguna nota de prensa Microsegundos, ha tío. salido, Vale. pues creo que salía, no sé si a 50 Bizums el segundo, ¿no? Es una pasada que durante todo el año, en un solo segundo, haya más de 50 Bizums, que haya 50 personas cada segundo que estén mandando un Bizum, ¿no? Es una auténtica pasada. Bueno, Pasa palabra. No, vale. Esto es que se está dando. Es que hay mucha diferencia. Microsegundos. Para empezar, hay una ¿Cuántos diferencia que es que microsegundos ha yo pasado la utilizo gente? Bizum y Fernando no creo que haya utilizado Vallagos. Eso para empezar. Yo soy usuario de Bizum. Fíjate. uso No, de pero contestando a tu pregunta, nosotros estamos, este año acabaremos aproximadamente unas 150.000 reservas de 3, 6 o 12, no horas, reservas. Y decimos que ya hemos vendido más de unas 4 millones de horas. Y estamos vendiendo en 25 países. Básicamente, Latinoamérica está funcionando muy, muy bien. Empezamos en España, en Europa, pero ahora Latinoamérica pues es un mercado que está creciendo mucho. Y la verdad que para intentar no llegar a esos números, porque es muy difícil, pero para intentar… No, pero tienes que decir porque no quiero. No, pero no interesa. No, pero uno de nuestros problemas al final es el dar a conocer la marca. Entonces ahora nos hemos juntado, y esto surgió después de la pandemia o durante la pandemia, y es hacer el B2B de Vallagos, es decir, que haya un tercero que venda nuestro producto, no que se pueda solo reservar en vallagos.com o en la app, sino que haya un tercero que con una conexión vía app y con nosotros venda nuestro producto. Y ahora hemos llegado a un acuerdo con Rappi, que Rappi es una de las apps más grande que Globo, es la app más descargada creo que en Latinoamérica. Y la verdad que en enero o febrero empezamos a vender a través de ellos y eso nos puede ayudar a incrementar el número de transacciones. Y me ha surgido a mí una pregunta. Ahora voy a preguntar yo. Bizum, ¿cabe la posibilidad de que se pueda pagar con Bizum en algún momento en Amazon? ¿Tenéis pensado alguna movida así? Bueno, ahora mismo ya se puede pagar en Zara, en Renfe. O sea, sé que en las tiendas que conocemos de e-commerce y tal se puede, pero mi pregunta es, ¿se podría pagar por Bizum en Amazon? ¿Hay previsto algún tipo de acuerdo? Hombre, si a Amazon le interesa, pues ¿por qué no? Es decir, nosotros en el fondo lo que hacemos es hablar con todos los comercios que estén interesados y tratar de explicarles lo que supone Bizum pues, para mejorar la conversión, para situarse en un punto de innovación y sobre todo pues, apoyándonos en que hay más de 22 millones de personas en toda España que lo utilizan habitualmente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por aquí. Una pregunta que va directamente para Bizum, pero también la podría responder también Vallagos, que es, fiscalmente, ¿cuáles han sido los problemas más grandes que habéis tenido? Porque, claro, Bizum va por tema de bancos y eso tiene bastante papeleo legalmente. ¿Cuál ha sido así la putada más grande que habéis tenido? Vaya pregunta. Bueno, no, es un punto interesante el de los mensajes que decías antes, Marina, porque nos ha llegado a veces que hay gente pues, que pone unos mensajes un poco raros en los conceptos de Bizum, ¿no? Y luego que ha tenido problemas porque le ha llamado su banco. Pues si pones financiación armas para Siria o financiación o droga, o aquí el dinero de la droga, pues luego efectivamente pues estás expuesto a que tu banco, aunque haya sido 2 euros, que eso no hay blanqueo de capitales en absoluto ni financiación del terrorismo, luego le ha acabado llamando a su banco para confirmar que efectivamente pues, no tiene ningún tipo de vínculo terrorista ni nada por el estilo, ¿no? Y eso ha pasado y de hecho pues, se hizo viral una vez. Un chaval lo puso la conversación, el Bizum que había hecho con el concepto y se puso viral porque pues, contando lo que había sucedido y que su banco le había llamado y que le había incluso dejado retenida la cuenta unas horas hasta que confirmaron que no había pasado nada raro, ¿no? O sea que tened cuidado con los mensajes, con los conceptos que ponéis en Bizum. Es bueno que lo digas porque te lo prometo que yo lo hago.
No, o sea, yo intento, cuando envío un Bizum... Bomba. No, pero pongo, para joder un poco al amigo, le pongo el concepto, siempre busco el más extraño y más atrevido. Y a veces ¿Cuál es el falla. más extraño que has No, es que no me puesto? atrevo ni a decirlo, porque he dicho auténticas locuras a través del concepto de Bizum. Pero nunca me ha pasado, no me ha llamado ningún banco, por lo tanto, lo iré con más cuidado. ¿Alguna pregunta más? A ver, por allí. Hola, buenas. Yo quería preguntar sobre la rentabilidad de vuestros negocios en el sentido de quién paga, porque obviamente cuando hacemos un Bizum el usuario no está pagando una transacción y en Buy Hours pues igual, o sea, ¿quién está pagando vuestro servicio? En mi caso tenemos doble ingreso. Nosotros tenemos, como todas las plataformas como Booking o como Expedia, le cobramos un porcentaje al hotelero por la transacción que le generamos y también tenemos un booking fee, un gasto de gestión que le cobramos al usuario muy pequeñito. Entonces tenemos un ingreso por parte del hotelero, nuestro partner, una comisión y un pequeño ingreso por parte del cliente. Ah, por eso los pedidos a domicilio de muchas empresas de estas, yo muchas veces digo, el repartidor no está pagado con lo que pagas del envío. Ahí está, gastos de gestión. Y en nuestro caso, pues igual que sucede cuando pagas con Apple Pay o Google Pay, ¿no? Que tú en realidad no estás pagando nada, o sea, como consumidor no hay ninguna comisión para ti, donde los bancos son capaces de monetizar Bizum es cuando lo ofrece un comercio, ¿no? Cada vez que hay una transacción con Bizum, pues digamos que el comercio paga a su banco por haber facilitado esa gestión, pues por haber revisado temas de fraude, por facilitar luego la posibilidad de una devolución. Es decir, en el mercado de las pasarelas de pago hay una comisión que el comercio siempre paga a su banco por la gestión de ese cobro. Una última pregunta. Una duda que me surge de los dos proyectos es, por ejemplo, antes de Bizum has comentado que hicisteis otra plataforma que no funcionó. ¿Qué factor juega el momento en el que se pone en marcha un negocio y cómo se identifica el momento adecuado para sacarlo al mercado? Pues no se sabe. De hecho, cuando comentaba la anterior experiencia esa de Yap, Yap creo que empezó un año y medio antes de lo que hizo de lo de Bizum. Yo creo que en el fondo Yap lo que ocurrió es que acabó convirtiendo algo que tenía que ser muy sencillo, lo hizo tan complejo porque luego empezó a sumarle las típicas ofertas esas de Let's Bonus, Groupon, o sea, luego empezó a crear una solución muy compleja que el usuario no acabó entendiendo. Yo creo que en el caso de Bizum, aparte obviamente, yo creo que hoy en día pues todo el mundo lleva el teléfono consigo, es difícil que salgas de casa sin el teléfono, el efectivo cada vez se ve como algo que del siglo pasado, ¿no? El darle un billete a alguien cada vez ya, sobre todo para las generaciones más jóvenes, es menos frecuente. Se juntaron ese tipo de contextos, ¿no? Y luego, sobre todo, que hicimos la propuesta de valor del servicio es algo pues, que radica su sencillez. Es decir, no tienes que dar datos a nadie, el banco ya tiene tus datos, accedes a la agenda como si accedes a la agenda de tu teléfono a través de WhatsApp y directamente pues, vinculando con la sencillez de vincular el número de teléfono con el número de cuenta y sabiendo que el pago es inmediato y que no tienes que llamar a tu amigo 2 días después para confirmar, ¿no? Que has recibido el pago, como sucede con las transferencias habituales. Yo creo que es una conjunción de todo eso la que consiguió efectivamente que Bizum se asentara, aunque no fue fácil desde el principio. Es decir, el primer millón de usuarios de Bizum tardamos casi 15 meses en alcanzarlo. Una vez que ya, como comentaba antes, una vez que ya consigues esa penetración, esa masa crítica, pues ya todo es exponencial. A mí me gusta una frase relacionada con este punto que dice el fundador de LinkedIn, y es que si no te arrepientes de tu primer MVP, de tu primer producto, es que lo lanzaste muy tarde. Es decir, hay que buscar un equilibrio, hay gente que de la parálisis por el análisis. Es decir, hay veces hay que sacar un producto, pero probablemente con los años te arrepentirás, pero que empiece a rodar porque sobre ese inicio o ese producto inicial es donde van a surgir cantidad de errores y de mejoras y que te las va a dar el usuario, que al final el usuario es el mejor, el que te va a decir dónde tienes que mejorar y qué cosas tienes que cambiar. Bueno, me dan una última pregunta más. ¿Alguien más quiere preguntar? Por aquí hay un chico. La chica Uno de los dos. Elegí. Estáis justo uno delante del otro.
Es que este no se oye o no se oye. Ah, vale. Buenos días, que en primer lugar me ha encantado la charla y enhorabuena a los dos. Utilizaré sobre todo BuyHours, que me ha encantado, no lo conocía. Y tengo una pregunta para Fernando, porque algunas veces yo tengo amigos en el extranjero y me ha hecho falta enviar 40 euros, 50 euros, por ejemplo, a Turquía o lo que sea, y he tenido la necesidad de enviar dinero, pero las transferencias internacionales tienen muchísimas comisiones y he echado en falta que hubiese algún servicio de Bizum internacional. ¿Cómo lo veis de cara a los siguientes años? ¿Es fácil, es difícil internacionalizar Bizum? No va a ser fácil, pero sí que lo estamos trabajando en ello. Estamos, sobre todo porque pensad que muchas veces el tema de los pagos es muy cultural. Es decir, hay países en los que quizás el efectivo se utilice mucho más, los países nórdicos prácticamente no se utilizan y hay soluciones parecidas a Bizum que ya son un éxito allí, pero yo creo que sí que veremos, sobre todo, que podamos colaborar con otras soluciones que haya en distintos países en Europa para que se hablen entre ellas. No veo de momento Bizum como Bizum, ¿no?, yendo a otro mercado, pero sí que aprovechando que hay soluciones similares que puedan hablarse entre ellas. Pues nada, vamos a dar un aplauso a estos dos súper emprendedores. Gracias.